La reacción que no solamente la hizo la canciller de Honduras, también el primer mandatario nacional, más adelante vamos a conocer sus declaraciones, hizo referencia a la necesidad de refundar la Organización de Naciones Unidas. Lo que respecta a las organizaciones internacionales, hay una discusión ya de hace algún rato, ¿no? De hace algún tiempo. Lo que pasa es que la crisis internacional también ha hecho estallar a las instituciones internacionales. Uno ve, por ejemplo, cómo el Fondo Monetario Internacional, que era una de las piezas clave de estas instituciones, hoy está en una situación realmente de crisis, incluso de credibilidad, y eso es sumamente grave. Y en relación a lo que hacía referencia a la cancillera Patricia Rodas, la cancillera de Honduras, esto, digamos, se desprende de dos momentos políticos muy importantes. En el 62, 1962, cuando se aísla a Cuba, se aísla para intervenirla, sí, se aísla para hacer una acción armada para derrocar un gobierno, como lo habían hecho en Guatemala, como lo hicieron en Chile después, como lo hicieron en Panamá, como lo hicieron en Nicaragua muchas veces. Es decir, la OEA como lo decía Fidel Castro en un momento, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Es decir, ahí, a través de esa entidad, atendían algo que ellos pensaban que era su patio trasero. Resulta que esa situación, no vamos a discutir las razones porque sería muy largo, se acabó. Hoy es otra realidad. Es lógico que pensemos en una OEA o transformada o en otra cosa. Bien, es precisamente en la Organización de Estados Americanos que se hizo ese comentario también en la cumbre del ALBA en torno a la importancia y la relevancia que se prestó el comentario y las opiniones de cada uno de los representantes latinoamericanos para que se llegara de alguna manera en la Organización de Estados Americanos a esa decisión, y ya queda de Cuba, como dice, y con toda, de acuerdo a la postura del pueblo cubano, ingresar o no, o aceptar. Lo dijimos aquí mismo, en este mismo programa, hace creo que 15 días, ¿no fue? Es decir, la resolución de San Pedro Sula tiene una parte, digamos, histórica donde se reivindica a la República de Cuba. Y tiene otra parte que era la más importante, que era, Cuba entra si decide entrar, porque es un acto soberano. Es decir, tú no puedes estar diciéndole a la República o al Estado de Dominica que entre una institución si quiere o no quiere. Es un problema de los intereses nacionales. Pero como la OEA no fue construida para los intereses de las naciones, sino fue construida para los intereses de la lucha geopolítica este-oeste, que estaba marcada esa... Pero bueno, no podemos ir a pelear la guerra de las rosas de hace 4 siglos. No, las luchas de hoy son distintas. Ahora, ¿quién planteó en primer lugar esto? El presidente Chávez. ¿Quién planteó esto incluso ya de manera mucho más directa hace 3, 4 meses atrás? El presidente Correa dijo, necesitamos una OEA de América Latina y el Caribe. Será una institución paralela. Bueno, vamos a conversar con el diputado Roy Daza en torno a esta fortaleza propuesta por el primer mandatario nacional en esta 6ª cumbre del ALBA, y además de todos estos convenios, sobre todo para fortalecer el ámbito financiero. De hecho, se creó el Consejo Ministerial de Complementación Económica y además el tema de la producción e intercambio entre estas naciones integrantes. Sí, pero antes de entrar en la cosa económica, es muy importante destacar una declaración que dio el presidente Correa ayer. Él decía que en su país una de las cosas que han criticado precisamente los factores de la derecha es que esta es una alianza política. Dijo, es que sí, es verdad, es una alianza política. No es mentira que es una alianza política. Sí, señores, lo subrayo, sí es una alianza política. Es decir, porque puede ser de otra manera. Es decir, las naciones y los presidentes son jefes políticos de sus respectivos países. Y esta es una decisión de jefes de Estados Unidos, una decisión sumamente Dice importante. que es una estrategia política. El claro, y Correa. si es verdad que y él lo afirmó. Es verdad, es una estrategia política. Es decir, aquí se confrontaron dos grandes estrategias políticas en medio de la crisis de los últimos 25 años. Una, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, cuya primera acción durante casi
10 años fue una acción política, era ir convenciendo a través de los medios, a través de organizaciones empresariales, a través de algunas ONG ahí un poco complicadas que existen, de gobiernos, de parlamentos, ir convenciendo que una economía fundamentada solo en la relación con las grandes corporaciones norteamericanas era la salida para los pueblos. Resulta que en noviembre del 2005 eso concluyó. En Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, dio por el traste a ese proyecto. ¿Por qué? Porque se levantó el proyecto nacional de Venezuela, el proyecto Simón Bolívar, porque Brasil levantó su proyecto, porque cada quien levantó su proyecto. Y empezó un proceso de unificación de América Latina y el Caribe. Precisamente es ahí donde nace el ALBA. El ALBA se llama alternativa porque era alternativa al ALCA. Ese es el origen del nombre. El cambio hacia alianza tiene un sentido muy importante porque, digamos, ya no estamos en esa coyuntura y estamos ante 9 naciones que ya integran y que tienen un peso político, geopolítico y económico muy importante. Ahora, ¿cuál fue el salto histórico que se da ayer aquí en Maracay? Bueno, nada menos y nada más, ahí se crea o se comienza a estudiar la creación de una comisión permanente. Y que se va a reunir de manera constante. A estudiar el equipo económico, el consejo económico, el consejo político, el consejo social. Se reúnen todos el 27 de julio. Es decir, entramos en Ecuador la política, en Bolivia la social, aquí en Venezuela. Y aquí la económica. Sí, por cierto, 3 países de Sudamérica. Por cierto, 3 países que fueron de la CAN o todavía algunos son de la CAN. Una CAN que ya no existe. Es decir, una de las cosas que yo el día martes me reunía con 21 embajadores europeos en nuestro país y le decía, me preguntaba mucho por el ALBA, ¿no? Es una pregunta muy recurrente. Cuando ellos me estaban preguntando eso, yo le digo, mira, es una cuenta muy sencilla. En 1900, a finales de los 50, aquí se inician los procesos de integración. Se inician en Centroamérica. Después vino la CAM, después vino el Mercosur, después ha habido la UNTA, ha habido muchas ALAEDI, muchas fórmulas de integración. 50 años después, no hay integración. Ustedes, con el acuerdo de Maastricht, en el 57, comenzaron la Unión Europea y hoy tienen euro. Es decir, por eso hay que revisar esos procesos de integración. Y por eso el ALBA adquiere una velocidad y una profundidad nunca vista en los procesos de integración. ¿Por qué? Porque el ALBA pone lo primero que hay que poner, que cuáles son las decisiones políticas que hay que tomar. Entonces, esa es la vía de cómo los países toman resoluciones desde el punto de vista político. Y cómo confrontamos desde países incluso que somos pequeños, ¿no? Cómo confrontamos la crisis nosotros. Porque no es lo mismo para la 7ª economía del mundo, para la 8ª economía del mundo, para la 10ª economía del mundo, la economía como la alemana, como la brasileña, como la china, como la norteamericana, afrontar la crisis que es como tenemos que afrontarla nosotros. De hecho, colocó el primer mandatario nacional Chávez un ejemplo de Ecuador de cómo logró solventar lo que era la deuda externa de ese país, y es un llamado de reflexión que hizo a todos los países y ese fortalecimiento económico que deben tener esas naciones que integran ahora la alianza. Muy inteligente. Muy inteligente, según lo que dice el primer mandatario nacional, y por supuesto nosotros vamos a seguir conversando esto en la próxima parte.